Segundo domingo de Pascua, la Divina Misericordia. El Evangelio es tomado de San Juan capítulo 20, del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 35. Tenían un solo corazón y una sola alma. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 1 al 6. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el pueblo que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 31, nos menciona el subtítulo: 8 días después se les apareció Jesús. Y nos empieza a decir aquí la lectura que al anochecer del día de la resurrección, ese mismo domingo que resucita nuestro Señor Jesucristo, pero al anochecer del domingo ya empezaría a ser la noche de lunes. Recordemos que los judíos primero es la noche y después es el día. La noche del domingo fue anterior, cuando nuestro Señor Jesucristo había sido muerto el viernes a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde ya estaba en el sepulcro, pero era la noche
que para nosotros es viernes, para los judíos era la noche del sábado. Y ya nuestro Señor Jesucristo, todo el sábado hasta las 6 de la tarde del sábado, se terminaba el sábado para los judíos. Para nosotros no, pero para los judíos terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Y ya empezaba las 6 de la tarde del sábado, ya empezaba el domingo para ellos, para los judíos. Y Jesucristo, 12 horas después, a las 6 de la mañana del domingo, resucita. Y aquí nos dice que al anochecer del día de la resurrección, o sea, que ya se había acabado el día domingo de resurrección a las 6 de la tarde y ya empezaba la noche de lunes, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los judíos, ya que estaban los discípulos con miedo de que los judíos también los apresaran, los castigaran y los llevaban ante el Sanedrín y fueran juzgados y asesinados como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Estaban encerrados y nos menciona aquí que se encontraban los discípulos. Todavía les menciona que son discípulos, no son apóstoles, porque un apóstol es el enviado, y aquí todavía no son enviados. ¿Cuándo son enviados? Cuando reciben el Espíritu Santo por medio de los judíos, y entonces se presentó Jesús en medio de ellos. Eso de que se presenta Jesucristo en medio de ellos quiere decir que todos son iguales, que todos están en la misma equidad. No hay uno más ni hay uno menos. Ustedes preguntarán entonces por qué a Pedro se le dice que es el primer papa, se dice que es el director, el guía, ya que Jesucristo lo había leccionado y le había puesto ese gran encargo, esa gran responsabilidad. Pero todos son iguales, todos tienen las mismas virtudes. Y aquí nos menciona que les dice cuando se aparece en medio de ellos, no nos dice que entra por las puertas, que entra por las ventanas, no, se presenta en ellos, en medio de ellos, de una forma espiritual y física. Y aquí no podríamos nosotros entender cómo un cuerpo físico puede entrar en un lugar físico, material, sin entrar por una puerta o una ventana. Punto número 1. Y les menciona: la paz esté con ustedes. Es un saludo, muchos han dicho que es un saludo común de los judíos, común de nuestro Señor Jesucristo, que les hace a los discípulos, pero en realidad lleva más que un saludo, es una profundidad teológica. La paz esté con ustedes, les está dando la paz a ellos, a los discípulos, que tengan esa paz, no solamente una paz física, corporal y material o mundana, sino la paz espiritual, que es lo más importante. Si tú tienes una paz espiritual, no tienes problema con ninguna situación, ya que tienes una situación mental, psicológica, controlada, en tranquilidad y bien coordinada, y por lo tanto tendrás una paz material y mundana también. Y nos dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Después de decirles la paz, o después de decirles que ya tienen ellos una paz espiritual, les demuestra lo mundano y lo material, lo humano, en que les muestra sus manos y el costado. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en sus manos y en sus pies, y en el costado se le fue enterrada una lanza para saber si él ya había fallecido, y así no le cortaran las piernas, ya que como se llegaba el sábado, recuerden que murió el viernes a las 3 de la tarde y 3 horas después ya venía la noche, pero era la noche del sábado, y el sábado lo respetaban los judíos, el sábado descansaban por ser el séptimo día. No podía estar alguien crucificado porque era una violación a los estatutos y reglamentos de la ley del Sanedrín, de la ley judaica. Por lo tanto, tenían que descolgar a los crucificados antes de que llegara a las 6 de la tarde del viernes, pero que en realidad ya empezaba el sábado. Recuerden que primero es la noche para los judíos. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? A todos los presos que estaban crucificados les cortaban las piernas, se las destrozaban para que se cayera el cuerpo colgado, no tendrían forma de estar sostenidos, y entonces morían de asfixia. Tenían que morir para poderlos descolgar, porque llegaba la hora
del día séptimo en que no puedes hacer tú ninguna labor. Y en este momento, por eso Jesucristo pues fue clavado en sus manos y en el costado, pero también en sus pies, y también le fue puesta una corona, y también fue azotado todo su cuerpo, en la espalda, abofeteado y puñeteado en su rostro. Pero aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, los únicos partes de su cuerpo que le muestra a sus discípulos son las manos y el costado. Las manos para que se den cuenta que Él es, que está crucificado, que Él fue crucificado y que tiene ahí todavía los estragos de esos clavos que le fueron puestos en sus manos. Y el costado, donde fue la lanza metida para saber si Él había muerto. No les enseña los pies, no les enseña la cabeza, no les enseña la espalda, no les enseña su rostro, nada más manos y costado. Porque quiere decirles que las manos es muy importante, porque las manos tienen el significado de la labor. Y nuestro Señor Jesucristo ya había terminado su labor, ya había terminado a lo que Él venía. Y les muestra el costado, porque en el costado fue la lanza que le trató de atravesar el corazón para saber si latía o no latía. Y recordemos que cuando el soldado le mete esa lanza en el costado para ver si ya había fallecido, salió sangre y líquido transparente, que le dicen agua, pero es una sustancia que ahora científicamente, médicamente sabemos que contiene nuestra sangre y nuestro cuerpo, una sustancia transparente. ¿Y por qué muestra el costado? Porque las manos son para labor y el costado, en donde está nuestro corazón, están los sentimientos del trabajo que debes tú de tener. Entonces, miren, si ustedes ponen atención, aquí este relato es muy importante, porque dice, la paz esté con ustedes. O sea, que les está diciendo, ya la paz la tienen ustedes. No es un saludo, no es como cuando llegamos nosotros y decimos, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. No, es exactamente la posesión, es la transmisión, es el regalo que Dios le está dando al hombre, en este caso a los discípulos en primer orden, y les dice, la paz esté con ustedes, el Espíritu de Dios está con ustedes. Primero esa paz espiritual, y por lo tanto, teniendo la paz espiritual, teniendo al Espíritu Santo, entonces tus manos tienen que elaborar con ese costado que tiene el corazón, con ese sentimiento de amor a Dios, tendrás fuerza para llevar a cabo tu trabajo. Este es el significado de todo este diálogo, de todo este versículo. Entonces Jesús, en medio de ellos, les dice que todos somos iguales, tienen al Espíritu Santo, tienes que ponerte a trabajar con tus manos todos los días, durante toda tu vida, y que el costado donde está tu corazón es el que te va a guiar con sentimientos de amor a Dios y hacia tus hermanos. Y donde sigue mencionando aquí, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Al paso de todo este evento, los discípulos del Señor se llenan de alegría y de júbilo porque ven a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Yo diría, muchos de nosotros nos espantaríamos al ver a alguien que fue asesinado y que siga vivo, de ver a alguien que fue asesinado y fue puesto en la sepultura y que de repente se nos aparezca a nosotros, pues nos espantaríamos. ¿Están los muertos resucitando? Veríamos entonces nosotros a un muerto vivo, pues sería una catástrofe. Nunca lo hemos podido ver. En este momento, bueno, nos están haciendo este relato de que los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitar. Y sigue la lectura diciendo que de nuevo Jesús les dijo a los discípulos, ¿sí? Jesús de nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Por segunda vez les dice, ya el Espíritu está con ustedes, ya esa tranquilidad espiritual está con ustedes. Y dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. No podía enviar nuestro Señor Jesucristo a los discípulos a ser apóstoles, porque en el momento que ya son enviados, ya son apóstoles, no los podía haber mandado antes hasta que no tuvieran esa paz con ellos, que es el Espíritu Santo. Por eso dice en segunda
ves, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Nuestro Padre Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que eso se manifestó muy claramente cuando Jesús tenía 30 años y fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y donde una paloma estaba volando por encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y era el reflejo, el símbolo del Espíritu Santo. Y una voz se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, al que tengo todas mis complacencias, escúchenle. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo llegó con el Espíritu Santo y pudo hacer lo que tenía que hacer durante 3 últimos años de su vida, así dice que Dios Padre lo mandó a Él. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Entonces Jesucristo ahora nos dice a nosotros que nos envía, les dijo a los discípulos que los envía con ese poder del Espíritu Santo para llevar a cabo las obras que Dios quiere que tú hagas. Nosotros ya somos bautizados, fuimos bautizados desde que éramos pequeños, ya tenemos al Espíritu Santo, y ahora lo que nos corresponde es ponernos a trabajar. Por eso anteriormente dice: con esas manos, y le enseña esas manos en donde fue crucificado nuestro Señor. Él ya había terminado, ahora nos falta a nosotros llevar a cabo esas obras con esas manos, y les muestra el costado en donde está el corazón, en donde su corazón ya había terminado, para darnos esos sentimientos de bondad, de paz, de tranquilidad, de amor. Y ahora nosotros tenemos que ofrecer nuestro costado, que es nuestro corazón, para hacer las obras hacia los demás, o hacer la obra que Dios nos ha designado cada uno de nosotros. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta entonces cómo es la preparación? La preparación es primero que vean a nuestro Señor Jesucristo los discípulos, que lo identifiquen con sus manos y con su costado. No es que les esté enseñando sus manos porque le haya dolido como lo clavaron, o que le haya dolido como le metieron la lanza en el costado, porque si no, de lo contrario, también les hubiera mostrado su cabeza en la corona de espinas, su espalda con todos los latigazos que le dieron, su rostro con todos los puñetazos y bofetadas que le dieron, y todos sus codos y sus rodillas y sus piernas, cuantas veces se cayó cuando iba llevando la cruz y se lastimó. No les enseña sus manos y su costado por el hecho de identificarles que había sufrido. No, les enseña sus manos, como se los acabo de decir, para que nos pongamos a trabajar, porque con las manos laboramos. Y les enseña su costado porque de ahí está nuestro corazón y nuestros sentimientos de amor y tranquilidad y paz y ayuda y de caridad hacia los demás. Y nos dice aquí que después de haberlos preparado, después de decirles por 2 veces: la paz esté con ustedes, o sea que el Espíritu de Dios ya está con ellos, entonces ya les sopla sobre ellos. El soplar es darles vida. ¿Se acuerdan de esas personas que le dan respiración de boca a boca a las personas que están necesitadas, que están con un problema y se están asfixiando o se están ahogando, y las personas se acercan y les dan respiración de boca a boca? Es darles vida, es darles aire, darles oxígeno. Pues es la misma situación aquí que nuestro Señor Jesucristo utiliza para darnos a nosotros a entender que nos está dando la vida, nos está dando ese soplo de vida que es el Espíritu Santo, y lo menciona muy claramente este Evangelio de San Juan, en donde dice: reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, los discípulos, el día de la resurrección, ese mismo día, reciben al Espíritu Santo de una manera muy especial, de una manera muy pronta, de una manera muy significativa, porque eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y cuanto antes ya tenían que recibir al Espíritu del Señor para ponerse a laborar, para que estuvieran tranquilos, para que tuvieran fuerza, fortaleza, tuvieran paciencia, tuvieran inteligencia, tuvieran consejo, tuvieran caridad hacia los demás, y tuvieran todos los dones del Espíritu Santo. Y entonces aquí les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán sin perdonar. Una primera labor que tienen que hacer ellos es perdonarle los pecados a la demás gente. ¿Por qué? Porque esa era una de sus empresas que iban a llevar a cabo los discípulos: invitar a la gente a que se reconciliaran, a que pidieran perdón de sus malas acciones ante Dios, de no estar trabajando en las cosas del Señor, y que ya se pusieran ellos a laborar. Recuerden que esto lo publicó, lo predicó Juan el Bautista. Siempre les decía a toda la gente que llegaba al río Jordán: arrepiéntense de sus pecados. Él no los perdonaba,
solamente les invitaba a que fueran perdonados, a que fueran reconciliados, a que ellos se arrepintieran. Pero en ese momento nuestro Padre Dios les otorgaba el perdón, y aquí ya les está dando un primer poder o una primera misión a los discípulos, que en este caso ya iban a ser apóstoles, porque ya iban a ser enviados, y en lo primero era eso: a los que perdonen los pecados les quedarán sin perdonar. Y por eso es que en la actualidad tenemos a nuestros presbíteros en que llevan a cabo un sacramento de la confesión, un sacramento de la reconciliación, en donde ellos nos escuchan, nosotros hacemos evocación de nuestras malas acciones, y ellos nos otorgan, no por ellos, sino nos otorgan por nombre de Dios, en nombre de Dios, el perdón de nuestros pecados. Solamente ellos son un instrumento, un medio, y ellos están llevando a cabo esa acción sacramental de la confesión, de que nosotros nos arrepentimos y de que somos perdonados de nuestros pecados. Aunque todos los días nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios perdón por nuestras malas acciones, porque todos los días hacemos malas acciones, malas obras, malas actitudes. Y les dice: a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Por qué? Porque habrá gente que no querrá arrepentirse, que no querrá reconciliarse, y esos pecados pues no se les van a perdonar, porque la persona debe de estar totalmente, ¿sí?, de acuerdo al arrepentimiento, y no nada más el hecho de decir: tú dime que me perdona Dios y ya se acabó, pero yo no me voy a arrepentir, o yo sigo con el rencor, y yo sigo con mis ganas de vengarme, ¿no? Entonces tiene que estar la persona rotundamente aceptando que está arrepentida de las malas acciones. Por eso dice aquí: serán cosas que ustedes perdonen, y habrá cosas que ustedes no perdonen. Aquellas personas que abortan, pues aún los sacerdotes, los presbíteros, o mismo Dios nos ha dicho que eso es un asesinato, y pues no somos perdonados, y nosotros no se nos perdonan esos pecados. Pero no nos vamos a meter en escudriñar o en analizar cada uno de los pecados, que sí se perdonan y que no se perdonan. Aquí solamente nos estamos metiendo en el punto de que los discípulos, su primera misión era esa: vayan y perdonen los pecados. A quien ustedes perdonen serán perdonados, y a los que no, quedarán sin perdonar. Nos menciona aquí una segunda parte de este evangelio, en que vemos que ya los discípulos, bueno, ya recibieron al Espíritu Santo. No estaban todos. Recuerdan que pues nos faltaba Judas Iscariote, porque se había tratado de ahorcar y murió por un accidente. Se rompió la rama en donde se trató de ahorcar. Eso nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, lo pueden ustedes buscar por ahí. Ese libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, que también Lucas tiene su evangelio, y bueno, pues nos damos cuenta que ya no estaba ahí Judas Iscariote. Pero también nos damos cuenta con la lectura que sigue que Tomás no se encontraba. Entonces nada más estaban 10 discípulos, el número 10 que significa la ley de Dios, el número 10. No estaban los 11 porque faltaba Tomás. Y aquí nos menciona. Entonces, hasta aquí hemos entendido que es muy importante saber que los discípulos se vuelven apóstoles porque ya van a ser enviados, porque ya recibieron la paz como primera parte, y porque les muestra a nuestro Señor Jesucristo que Él es el resucitado, y que sí ha resucitado en cuerpo y alma, y que está en medio de ellos, y que no se abrieron las ventanas ni las puertas para que Él entrara. Y nos dice aquí que les sopla, les da la vida, que les da el Espíritu Santo, y que les da una misión: que vayan y perdonen los pecados, y quedarán perdonados si ellos lo perdonan, y no quedarán perdonados si ellos no perdonan esos pecados. Vemos todo este suceso que está en esta primera parte de este evangelio, que es muy importante, porque todos pensamos que los discípulos empezaron a ser apóstoles hasta que vino Pentecostés. No, ahí fue ya a toda la gente, a todos los demás discípulos que también escuchaban la palabra de Dios, pero no eran de los 12, pero había mucha gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo y que también aprendió muchas cosas, y esa gente también llevaba la palabra de Dios a toda la demás gente, también ayudaba a toda la demás gente. Tenemos a Marta, a María Magdalena, a Lázaro, que ya había sido resucitado, a la madre de Naín, que también había sido resucitado,
resucitado, personajes como Nicodemo, como José de Arimatea, algunas otras, como un centurión, como Malco, el soldado que le curaron la oreja, también se había convertido. Había mucha gente que conocemos de renombre, pero había mucha gente que no conocemos sus nombres y que en ese momento de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo y entonces dejaron de ser también discípulos de nuestro Señor Jesucristo y también fueron apóstoles. Pero bueno, aquí estamos hablando de los 10 discípulos que en este momento ya habían sido llenos del Espíritu Santo y por lo tanto ya les podemos llamar apóstoles. Pero faltaba uno, no Judas Iscariote, sino faltaba el otro. Y ahí nos menciona Tomás, uno de los 12, a quien llamaba el gemelo. ¿Por qué? Porque tenía un gemelo. Se parecían mucho. Eran gemelos. Ya saben que las personas que son gemelos pues se parecen mucho. No estaba con ellos cuando vino Jesucristo. O sea, que Tomás, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se fue. Él se fue quizá a su casa, se fue a ver a su gente, se fue a ver a su familia, y él no se encontraba en ese momento con los otros discípulos escondido por miedo a los judíos. Él se retiró, él se fue. Recordemos que la situación de los discípulos es muy importante que la recuerdes, ya que tenemos nosotros aquí un aspecto importante. Debes de recordar que nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, no todos eran de la misma condición. Había unos discípulos que ya vimos que eran pescadores, había dos parejas de pescadores. Estos pescadores, pues sabemos que es Simón, Andrés, ¿sí? Tenemos también a Juan y Santiago, los dos hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y tenemos también nosotros a otros familiares de nuestro Señor Jesucristo, que eran Judas Tadeo y Santiago el Menor, que eran familiares de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, los otros discípulos pues no eran pescadores, tenían otros trabajos diferentes, no eran igual que los demás, su preparación era diferente, su situación de vida era diferente. Mateo era un recaudador de impuestos, podríamos decir que era como un contador público del día de hoy. Entonces pues no tenía la misma preparación que un pescador como pues Simón, Pedro o como Andrés, que eran pues netamente pues pescadores, faltas de preparación y que no eran estudiados. Entonces, pues vemos nosotros esas dificultades que tenían los discípulos porque pues su preparación era diferente. Y esto lo hago de notar porque si no, no vamos a entender que cada uno de los discípulos pues tenía una visión diferente. Judas Iscariote era una persona preparada, era una persona que sus padres pues eran de dinero y que pues de alguna manera él había recibido una preparación y sabía pues muchas lenguas. Él tenía pues una preparación de lenguaje, digamos, sabía el latín, sabía el griego, sabía el hebreo, sabía el arameo, sabía el saduceo. Entonces, pues en realidad Judas Iscariote pues tenía otra visión de la vida totalmente diferente que Simón, Pedro y que Andrés, que eran pescadores, o Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo y que se dedicaban a arreglar las redes, y que Mateo, que era un contador público. Felipe también era una persona totalmente preparada, y vemos como entonces Tomás pues también es una persona que tiene una preparación diferente y que había seguido a nuestro Señor Jesucristo, porque déjenme decirles a ustedes que si no lo saben, Tomás también tenía el sobrenombre o tenía el nombre de Judas, pero nunca le llamaron Judas, le decían el gemelo, le decían el mellizo, pero Tomás también era pariente de nuestro Señor Jesucristo por parte de su papá José, de San José. Entonces, a lo que voy es de que Tomás, cuando ve que nuestro Señor Jesucristo es crucificado el viernes y que es puesto en el sepulcro el mismo viernes antes de las 6, y el sábado, pues siendo judío, no pueden hacer ninguna labor ni transportarse en ningún lugar y a ir a ningún sitio,
pues Tomás se fue, posiblemente se haya ido con su familia, posiblemente se haya ido con su gente, eh, no sé, pero no se quedó a esconderse de, de los judíos. Tomás sí tomó la decisión y se fue. Entonces no se encontraba. Muchos podrán decir, bueno, ¿por qué Tomás no estaba? ¿Sí? Pues por eso, porque como era una persona totalmente diferente, aunque andaba con los demás discípulos, conviviendo con ellos, pues no podemos decir que todos los discípulos tenían la misma visión, ¿sí? También le decían el Dídimo, no sé si ustedes lo sepan. Entonces, y vemos cómo Tomás, cuando empezó a predicar, él predicó en Siria y la India, y son países muy difíciles en la predicación. Para conocer el idioma hindú, pues sí se necesitaba tener bastante preparación, o para estar predicando en Siria, pues también se necesitaba tener bastante preparación. Y bueno, pues nosotros ya después sabemos que Tomás fue asesinado en el año, más o menos en el año 72, ahí en la India, ¿sí? Pero todos los discípulos pues hicieron su trabajo y llevaron a cabo su preparación en diferentes lugares. Había otro discípulo, Simón el Celote, cananeo, que estaba en contra del gobierno. Él predicó en Egipto y en Libia, en Persia, y también muere asesinado, ¿verdad? Entonces vemos cómo los discípulos tienen diferente preparación, deben de tener diferente forma de pensar, y por eso tenemos ahí diferentes libros que son contemporáneos a la época de nuestro Señor Jesucristo, y que pues de alguna manera pues los podemos leer y nos sirven como apoyo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué menciono todo esto? Les menciono todo esto para que no pongamos entredicho el hecho de que nuestro querido discípulo Tomás pues no se encontraba. Y dirán ustedes, pues, ¿qué onda? ¿Por qué ya el domingo de resurrección, cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, pues ya Tomás no se encontraba? Pues precisamente por eso. Porque como él tenía otra forma de pensar, pues él decidió regresar con su gente. Él no se decidió quedarse ahí, ¿va? Entonces, vemos cómo aquí Tomás, uno de los 12, a quien le llamaban, como dice aquí la escritura, el gemelo, no estaba cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, cuando ya regresó Tomás a verlos, le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás, pues, o sea, si a ustedes les dicen, oye, resucitó tu abuelito, resucitó tu papá, resucitó tu mamá, resucitó tu hermano, resucitó el vecino, pues te apuesto que tú no ibas a creer, ¿verdad? Es lógico eso. ¿Ah? Entonces Tomás está actuando de una manera lógica. No crean que está actuando de una mala manera. Porque está muy trillado eso de decir, ay, no crees como Tomás, ¿verdad? Eres incrédulo como Tomás, de una manera despectiva. Y no, el Tomás, pues, estaba actuando como cualquiera de nosotros, de una manera normal. Y dice aquí muy claramente, hemos visto al Señor, le dicen los discípulos, sus demás compañeros, pero Él les contesta, si no veo en sus manos la señal de los clavos, pues lógico, tenía que comprobar. ¿Eh? Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, o sea, primero tengo que ver. Y a ver, voy a palpar, porque a lo mejor estoy viendo visiones, exagerando, a lo mejor me emborraché, a lo mejor fumé de eso y que ya estoy yo trastornado. ¿Eh? Y no meto mi mano en su costado, fíjense cómo dice, Tomás, las mismas partes que nuestro Señor Jesucristo les había mostrado. O sea, ¿por qué no dijo Tomás, si no veo su espalda toda llagada, si no veo sus pies con el agujero de los clavos y meto mi dedo en sus pies? ¿Por qué no dijo, si no veo su rostro todo abofeteado, golpeado, amoreteado? Si no veo su cabeza llena de heridas por la corona de espinas. No, también dice lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no veo sus manos con los clavos y meto mis dedos en los agujeros, y si no veo su costado y meto mi mano, fíjense que sin querer queriendo, sin querer él, ya estaba él mismo aceptando los hechos que nuestro Señor Jesucristo había ya predispuesto a los demás discípulos.
Tomás ya estaba sintiendo, ya tenía un presentimiento, ya Tomás estaba cayendo en la misma cuenta que nuestro Señor Jesucristo, porque lo más importante son las manos, lo más importante es el corazón, el costado, tus sentimientos. Y como dice él eso, dice, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y nos menciona aquí que Tomás, pues eso les contestó a los demás compañeros, a los otros 10. No nos dice qué le dijeron los demás discípulos hasta este momento. Pero la lectura nos menciona aquí, Juan, que dice que 8 días después, o sea, ya 8 días después de la resurrección, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, seguían encerraditos, ¿verdad? Como que todavía no les caía el 20 que ya tenían que ponerse a trabajar. Así estamos nosotros. Estamos encerraditos y todavía no nos da tiempo de ponernos a hacer las cosas de nuestro Padre Dios. Y Tomás estaba ya con ellos, o sea, ya estaban los 11 discípulos. Judas Iscariote no podía estar ahí porque pues él ya había fallecido. Fue el primer discípulo que murió de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él no llegó a ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, todos los demás 11 apóstoles, 11 discípulos están elevados a los altares para ser venerados y recordados en la Iglesia Católica. El único que no está en un altar, el único discípulo que no llegó a ser apóstol, eso deben de saberlo también, fue Judas Iscariote. Son preguntas como para el juego de la ignorancia, ¿eh? Que le pregunten, ¿cuándo los discípulos dejaron de ser discípulos y son apóstoles? Pues los discípulos, los primeros 10 discípulos dejaron de ser discípulos para ser apóstoles cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Se les apareció y les sopló diciendo reciban el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Y si nos hacen otra pregunta, ¿verdad? Que bueno, y cuando Tomás, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo se llamaba Tomás? Pues bueno, Tomás se llamaba el gemelo, el dídimo, el mellizo, ¿verdad? Y no es que discípulo no estaba cuando nuestro Señor Jesucristo, el domingo de resurrección, se les apareció a los discípulos, pues Tomás no estaba. Porque no dice aquí por qué, pero pues posiblemente se fue a su casa con su gente. ¿Cuál fueron, si les hacen la pregunta, cuál fue, ¿sí? la, lo que dijo Tomás para poder creer? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, las manos y el costado. Si no, no iba a creer. Y nos menciona aquí también, entonces podríamos hacer varias preguntas, pero vamos a continuar. Dice, 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Seguían con ese miedo. Y Tomás estaba con ellos, ¿sí? Y ya estaba Tomás, ya estaban los 11 discípulos. Bueno, 10 apóstoles y un discípulo, que era Tomás, porque él todavía no era apóstol, todavía no había visto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todavía nuestro Señor Jesucristo no lo había enviado. Esa es otra pregunta, ¿sí? Los discípulos ya fueron apóstoles, solamente 10, excepto Tomás, hasta 8 días después. O sea, que por ser incrédulo, te tardas en hacer las cosas de Dios como Tomás. Por ser incrédulo, pasaron 8 días como Tomás. A lo mejor para nosotros, por ser incrédulos, pasan años y años. Pero al final de cuentas podemos creer y ponernos a trabajar. Nos menciona que no estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, otra vez de la misma forma, y les dice, la paz con ustedes. Les vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya está Tomás, y también Tomás tiene que llevar a cabo el ser enviado, el ser apóstol. Luego se dirige a Tomás, ya no se dirige a los demás, porque con los demás pues ya él había terminado esa labor, nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Pues es lo que quería Tomás, ¿no? Tener pruebas y comprobar. Por eso este evangelio está enunciado y denunciado, y por eso este evangelio está escrito y lo estamos nosotros leyendo, para que nos demos cuenta que sí es la verdad, sí es cierto. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Entonces, habrá gente que necesita que pase un tiempo para creer, pero habrá gente que en el momento que el Señor nos llama, lo atendemos. ¿Sí? Y entonces Tomás le responde, Señor mío y Dios mío. Esa es la respuesta que nosotros debemos de tener siempre a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Decirle eso, Señor mío y Dios mío. Eso quiere decir, tú eres el Todopoderoso, a nuestro Padre Dios. Jesús añade,
Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, no es problema el que no creas, pero hay más dicha si crees sin que hayas visto. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues aquí nos hace ver las dos actitudes, que la mayoría creen en el momento en que nuestro Señor se hace presente. Y tú a veces no estás presente porque te vas a lo mundano, te vas a lo familiar, te vas a lo social, te vas a lo terrenal. Pero tienes tu oportunidad, te vas a tardar por no creer, por no ver la divinidad, por no ver la grandeza. Pero al llegar, ¿sí? Nos menciona muy claramente, nosotros creemos porque hemos visto, pero dichosos los que creen sin haber visto. Y entonces aquí el Señor nos hace una referencia muy grande a cada uno de nosotros en esta actualidad. Y nos menciona la lectura de este Evangelio que otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo apareciéndoseles a sus discípulos día y noche en cuerpo y alma? 40 días. Desde el domingo de resurrección, 40 días. ¿Por qué el número 40? Porque es una preparación. Los estaba preparando con el Espíritu Santo. Ya no los estaba preparando para la doctrina, ya no los estaba preparando para el arrepentimiento como Juan Bautista, ya los estaba preparando para que tuvieran y llevaran el Espíritu Santo a los demás, para que se supieran mover con el Espíritu Santo. 40 días de preparación. Y a los 40 días nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y los deja solitos 10 días, que es la ley, que es la totalidad. Y a los 10 días, 40 días, pues sean 50, y entonces ya viene Pentecostés, Pente 50, Costés cosecha, son las 50 cosechas del Espíritu Santo. Para los judíos eran 50 cosechas, una cosecha diaria, de maíz, de trigo, de cebada, de lo que ustedes quieran, pero para nosotros el significado es Pente 50 cosechas, 50 cosechas, 50 obras. Todos los días tenemos que hacer nuestra obra de caridad, mínimo una, y que nadie la sepa, no la comentes ni la digas. Recuerda lo que dice, lo que haga tu mano derecha, que no sepa la izquierda. Entonces aquí vemos como muchas otras cosas milagrosas hizo en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro, nos dice San Juan. Solamente estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Por eso le ponen mucha atención, para que ustedes se den cuenta que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Acuérdense que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él, ya no vamos a ser juzgados. Solamente el Señor nos va a otorgar la vida eterna si le presentamos nuestras obras. Pero oigan, si nosotros llegamos con el Señor, creemos en el Señor, fuimos muy pecadores, pero creemos en el Señor, pero no hicimos nada, pues no nos van a dar la vida eterna. Bueno, la misericordia de Dios es muy grande. Ojalá y el Señor nos regale la vida eterna, su misericordia es muy grande, y estemos con Él, aunque no hayamos hecho nada, pero según todas las lecturas, según la palabra de Dios, según la doctrina, según lo que nos está diciendo, es que algo tenemos que hacer en esta vida en nombre de Dios. Esta es una invitación para que nosotros creamos y nos pongamos a trabajar con nuestras manos y nuestro costado, que es nuestro corazón, por el bien de nosotros o por el bien del prójimo, de los demás. Miren cómo dice los Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón y una sola alma. Pues sí, por eso les digo del costado, un solo corazón y una sola alma. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Vivían en una común unión, común unión. Todo lo poseían en común, todos se lo compartían y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Todo era de todos, ¿sí? Las cosas mundanas, materiales, terrenales, sociales, y también lo moral, también lo espiritual. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Fíjense cómo, con mucha autoridad, los apóstoles, ya no discípulos, porque ya llevaban la palabra de Dios, daban testimonio, le decían a la gente cómo había sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que acabamos de leer ahorita, lo mismo que acabamos de explicar ahorita, los discípulos estaban explicando. Fíjate, resucitó en domingo, ¿sí? 12 horas después
Pasó la noche del domingo y exactamente empezando la luz del día del domingo es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Y unas mujeres lo fueron a ver, que en ese caso se acuerdan que fue Magdalena, y corrió de regreso con Pedro a decirle, el maestro ha resucitado. Y Simón Pedro corrió a la tumba y también corrió Juan, este discípulo que nos está contando el Evangelio de hace un rato. Pero llegó primero Juan porque estaba más joven, tenía aproximadamente 17 años, y el otro ya tenía más de 50 años, ya era un veterano, ¿verdad? Llegó y que no entró, sino entró primero llegó Juan y se quedó afuera, nada más vio los lienzos, llegó Simón, entró Simón, vio, y entonces entendieron los dos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Pues todo eso, todo lo que vivieron los discípulos con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, en su momento ya, aquí lo estaban predicando de una manera con mucha autoridad, con mucho poder, porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo, todos los veían con agrado, porque veían que eran una gente sencilla, humilde, que se dedicaban a predicar, a enseñar, a contar, a invitar a arrepentirse, los confesaban, arrepiéntanse de sus pecados y les perdonaban sus pecados. Era la primera iglesia, la primera asamblea, esos 11 discípulos, ahora apóstoles, esos 11 apóstoles. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Tanto discípulos, o presbíteros, o sacerdotes, o pastores, o guías espirituales, o líderes eclesiásticos, viven muy bien, tienen mucho dinero, tienen grandes casas, grandes coches, grandes cuentas, viven con lujo, con oro, con grandes tecnologías, y pues no se dedican a la predicación y la humildad. ¿Cómo ha cambiado, verdad? Sí. Entonces, pues creo que andan un poco mal. Y nosotros también, porque no estamos haciendo nada. Y nos damos cuenta aquí, dice que gran estimación entre el pueblo tenían y ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Fíjense, hasta ese grado. ¿Se acuerdan de ese joven rico que no pudo hacer lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo? Vende todo lo que tienes y después dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y ese joven rico no pudo. Lo que sí pudo fue cumplir con todos los mandamientos. Todos, los cumplió al pie de la letra. Que nosotros no los podemos cumplir, somos muy equivocados, no llegaríamos a cumplir eso, pero ese joven rico sí lo pudo cumplir. Pero lo que no pudo cumplir fue lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo: vender todo y dárselo a los pobres, y después seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos da a entender? Que los presbíteros, los sacerdotes, los pastores, todos nosotros debemos de ser humildes en lo material, en lo mundano, en lo social, en lo espiritual, y no andar con lujos. Qué grandes coches tienen los sacerdotes, qué grandes alhajas tienen los sacerdotes, qué grandes cuentas tienen en el banco, qué grandes casas. Y sin mencionar a otras cosas que tienen los sacerdotes, que bueno, pues eso ya está fuera de lugar, ¿va? Porque como no los dejan que se casen, ya tienen mujer, tienen hijos a las escondidas, que bueno, yo no sé si esté bien el celibato o no esté bien, pero no he encontrado aquí en el Evangelio donde diga que Jesucristo les dijo: aguas, no se pueden casar, no pueden tener mujer, ni pueden tener hijos. No lo dice, pero bueno, ya son tradiciones, ya son reglas, ya son estatutos que la iglesia impuso, y que pues la iglesia también les permite tener coches, tener dinero, tener alhajas, tener casas, tener mujer, tener hijos, tener todo. Y yo les vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que esto está bien? Pues no, porque si ese joven rico le dijo que vendiera toda su riqueza y se le diera a los pobres, que le está diciendo que hay que tener humildad también terrenal y corporal. Y no los vemos a nuestros presbíteros en ninguna iglesia, no solamente estoy hablando de nuestra iglesia católica, en ninguna iglesia vemos esa humildad, esa sencillez, no la vemos. Tratamos todos de vivir con lujos, tratamos todos de ser gente con dinero, tratamos todos de vivir de una manera exagerada, y que la gente nos vea, nos vanaglorie, nos llene de estímulos. ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué bien te ves! ¡Qué buena casa! ¡Qué lujosa casa! ¡Qué bonito coche! ¡Oye, qué espléndido! ¡Y qué barbaridad! ¡Qué alhajas! Y etcétera, etcétera. Y bueno, y nos damos cuenta aquí
que no estamos cumpliendo. No cumplen nuestros pastores, no cumplimos nosotros, pues estamos acabándonos con nuestra vida eterna. Y aquí nos menciona, ¿sí?, que pues las casas las vendían y llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, pues para que se repartieran y todos tuvieran. Pues es que no estaban trabajando. Ya Simón, Pedro y Andrés ya no andaban de pescadores, habían abandonado sus lanchitas y sus demás compañeros y sus barcas de Pedro, las heredó a sus empleados. ¿Y qué pasaría con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo? Pues ya no arreglaban redes, ya no ganaban dinero de arreglar redes. Mateo ya no cobraba impuestos, ya no estaba trabajando. Judas Iscariote pues ya se había muerto, pero pues ya ni modo, ¿eh? Tomás ya no vivía con su gente, con su familia, siendo pariente de nuestro Señor Jesucristo. Era gente de dinero y pues ya no estaba viviendo en la comodidad. Felipe lo mismo, y los demás discípulos lo mismo, ya habían abandonado todo, no estaban trabajando, por lo tanto pues tenían que comer. Pero saben que hay un discípulo, y que también le decían apóstol, porque también fue enviado, que es Pablo, y que él pues se ganaba la vida haciendo casas de campaña, cosiéndolas, y las vendía a la gente, porque era muy común ese tipo de comercio, vender casas de campaña para la gente que andaba de un lugar a otro y que no encontraba posada, se quedaba a dormir en el campo, y él seguía trabajando y aparte predicaba la palabra de Dios y viajaba. Pero no vamos a hablar de Pablo, solamente les estoy haciendo ver que sí se puede trabajar y predicar la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que en esta lectura, pues lo más importante era eso, de que todos se veían con mucha hermandad y todos se veían igual, con la misma equidad. Y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno de ellos. Eso nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles. La primera carta de Juan, capítulo 5, del 1 al 6, fíjense cómo dice Juan, después de haber escuchado su evangelio, vamos a escuchar cómo discierne su lectura. Su primera carta dice: queridos hermanos, les dice hermanos, pero no son hermanos de sangre, acuérdense, queridos hermanos, les está diciendo a todos, porque ya los ve hermanos en Cristo. Dice que todo el que cree en Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si nosotros creemos en Jesús es porque venimos de Dios, y lógico, todos venimos de Dios. El que ama, dice, todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Si nosotros amamos a nuestro Padre Dios, pues también creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se los está diciendo Juan a sus compatriotas que son judíos y que ellos pues en la actualidad no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Nada más acepta a nuestro Padre Dios. Pero si nuestro Padre Dios ha mandado a su Hijo, y si amamos a nuestro Padre Dios, pues también tenemos que amar a su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que vino a salvarnos. Así lo dice Juan. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Si amas a Dios, vas a cumplir sus mandamientos. Si no lo amas, pues no te interesa. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Esa es la forma de demostrarle a Dios que lo amamos, cumplir con sus preceptos. ¿Qué nos pide el Señor? Principalmente que nos pongamos a trabajar con las obras de caridad día a día, todos los días. Amor al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, amas a tu prójimo. Si tú no te amas, pues ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Una persona que está desquiciada, una persona que se quiere suicidar, pues no va a amar a su prójimo porque no se ama a sí mismo. Ese copiloto que estrelló el avión hace poco tiempo en estos días, pues no se amaba a sí mismo. ¿Cómo iba a amar al prójimo? Y por lo tanto no le importó matar a más de 140 personas que se estrelló ese avión con él. Y todo porque él se quería suicidar, porque estaba desquiciado, estaba enfermo. Pero si nosotros nos amamos, amamos a los demás. Por lógica, ¿sí? Entonces aquí dice, cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, no, son relajados, son tranquilos. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Si vemos ustedes con una calma, se van a dar cuenta que no es difícil nosotros. Hay que amar a Dios y el Espíritu Santo nos va guiando, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre este mundo. ¿Sí? Nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre este mundo.
Una fe con obras vive, una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2. Una fe. Tú puedes decir que tienes fe en Dios, pero si no haces nada, está muerta tu fe. Después dice aquí, porque ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Recuerda que los tres enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. El demonio es el espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. El demonio. El mundo es todo lo que existe, lo terrenal, todos los gustos, todas las vanidades, todas tus satisfacciones terrenales y corporales, de toda índole, sexuales o materiales, o de gusto o de disfrute. ¿Sí? El demonio, el mundo y la carne. La carne es tu propio cuerpo, ¿sí? En el que tú le complaces todo, que te gusta fumar, que te gusta tomar, que te gusta drogarte, que te gusta vestirte bien, que te gustan las vanidades, que te gusta lo sexual, todo. Entonces, eso nos hace retirarnos del Señor. Y por eso dice aquí, ¿sí? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Cómo podemos vencer a esos tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne? Pues aquí solo el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Pues es el que vence al mundo. Si creemos en el Hijo de Dios, podemos vencer al mundo. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua. Cuando fue bautizado en el río Jordán a los 30 años, lo bautizó Juan el Bautista, donde se apareció la paloma y donde se escuchó la gran voz de nuestro Padre Dios, ya lo hemos dicho. Y de la sangre cuando fue crucificado y cuando le pusieron en el costado, ¿sí? Su lanzada y salió sangre y líquido. No es agua, es un líquido, ¿sí? Porque no es agua purificada, ¿verdad? Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, ¿sí? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el que da el testimonio es el Espíritu Santo. Y es el que nos va a salvar a nosotros, nos va santificando, porque ya nuestro Señor Jesucristo pues nos ha salvado. El agua, ¿por qué? Porque acuérdense que el agua es lo que más necesitamos en nuestra vida. Nuestro cuerpo, más del 75% es agua. El globo terráqueo, más del 75% es agua y lo demás es tierra. El agua es el símbolo de la vida, ¿sí? Y la sangre lleva el código genético, lleva la herencia, lleva la vida, lleva todos los estatutos de nuestra vida futura. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu Santo vive en nosotros desde que fuimos bautizados. Bueno, pues estas tres lecturas de este segundo domingo de Pascua nos está invitando a que reaccionemos, a que pues ya somos enviados, nos pongamos a trabajar con el Espíritu Santo, ya lo tenemos, no podemos decir que no, y principalmente a laborar con nuestras manos y con nuestro corazón, con sentimiento de paz y amor. En el Salmo responsorial es el Salmo 117, dice: la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Pues sí, la misericordia del Señor es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Pues sí, así como dice aquí, diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Pues también podríamos decir, di la casa de tu familia también. La misericordia del Señor es eterna. También hay que repetirlo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Para eso hay que vivir. Para contar lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y no para estar contando chismes. Y no para estar viviendo la vida y estar gastándote la vida en otras cosas. Gástate la vida, como dice aquí, para contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos dice aquí, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Aquí habla de una palabra de castigo. El castigo no lo merecemos nosotros cuando nosotros solitos nos castigamos. Nos alejamos de las cosas del Señor y las cosas tienen, a una acción viene una reacción. Si tú actúas mal, te va mal. Con la vara que mides serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú andas mal, mal te va a ir. Si tú vives mal, mal vas a vivir. Entonces espera los frutos de lo que sembraste en tu vida pasada, o lo que estás sembrando ahorita, esperarlos después. Si estás sembrando el bien, vas a recibir el bien. Si estás sembrando amor, vas a recibir amor. Si estás sembrando paz, vas a recibir paz. Si estás sembrando obras, vas a recibir obras.
todo se recibe, a una acción viene una reacción. La piedra que desecharon los constructores, pues sí, es Cristo, es la piedra. La desecharon los constructores, porque ¿quién estaban construyendo el mundo de salvación? Pues los judíos, desde esas 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Ellos empezaron, no son constructores, porque empezaron a construir la vida ante nuestro Padre Dios. Y desecharon cuando tenían la piedra angular, la primera piedra, la más poderosa, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Pues sí, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¿Por qué? Porque el día que resucita nuestro Señor Jesucristo, ese es un milagro patente. Es el día del triunfo del Señor, es el día de júbilo y de gozo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado que sí se puede. Nos ha dado nuestra salvación y nos ha dicho, si crees en mí, no morirás. Lo único que te pido es que te pongas a hacer lo que te corresponde. Ya no te preocupes por los pecados pasados, por los presentes o los futuros, porque yo ya morí por el pecado. Solamente preocúpate por hacer lo que te corresponde, por las labores que el Espíritu Santo te está llenando y te está indicando que tú tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer tú de hoy en adelante. Y eso es a lo que nos está invitando la misericordia del Señor, que es eterna. Entonces, estas tres lecturas que hemos escuchado hoy y este salmo responsorial nos está haciendo una gran invitación en este segundo domingo de Pascua. Pascua significa paso. Estamos pasando del pecado al bienestar, a la salvación. Estamos pasando del arrepentimiento al gozo, en el que nosotros ya estamos dejando atrás la forma de pensar, la forma de actuar que teníamos antes, y ahora ya estamos siendo personas nuevas. Esperando que estas lecturas que has escuchado, que hemos analizado, pues te lleguen un poquito a tu corazón, en ese costado. Recuerda, por eso esa lanza atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó esas manos, porque esas manos que tú tienes son las que tienes que ponerte a laborar. No que te pongas a trabajar en cosas mundanas, acuérdate, estamos hablando de cosas espirituales y principalmente a llevar a cabo lo que el Señor te haya dicho a ti, porque cada una de las personas tiene diferentes dones, pero todos los dones son del Espíritu Santo. Tú tendrás el don de la misericordia, tendrás el don de la paciencia, tendrás el don de la caridad, tendrás el don de consejo o el de sabiduría, el de inteligencia. Cualquier don de templanza, cualquier don que tú tengas, es el que tú tienes que ponerte a trabajar en nombre de Dios para que hagas lo que te corresponde. Eso es a lo que venimos. Recuerda que venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa. Que tenemos un mundo, sí. Que tenemos un mundo terrenal, sí. Y recuerda, también tenemos un mundo espiritual y es al que nos debemos de enfocar en su mayor expresión. Aquí el próximo domingo nos menciona el título principal, la Divina Misericordia. El Señor es muy misericordioso con todos nosotros, nos perdona, nos consiente, tenemos al Espíritu Santo, nos ayuda, nos está brindando la inteligencia y la capacidad de entender ahorita estas lecturas, de poder hacer algo por los demás. Ese es nuestro trabajo, eso es a lo que venimos a hacer. Entonces, la edad que tengas, si eres un niño, un joven, un adulto, un anciano, de todas maneras, el tiempo que tengas, empiézalo a dedicar a las cosas del Señor. Porque así nos menciona el título de este domingo segundo de Pascua, la Divina Misericordia. Y recuerden aquí, el Salmo responsorial dice, la misericordia del Señor es eterna, ¿sí? Y nos menciona la primera carta de Juan, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Lo podemos vencer con el Espíritu Santo. Y nos menciona los Hechos de los Apóstoles, tenía un solo corazón y una sola alma. Pues sí, todos debemos de tener un solo corazón, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y una sola alma, que es un alma de caridad, de ayuda a los demás. Y no seamos y no perdamos el tiempo como lo perdió 8 días, perdió Tomás, el gemelo, el dídimo, el mellizo, ese primo de Jesucristo, que no se menciona muy comúnmente, perdió 8 días por no creer y no estar cerca de nuestro Señor Jesucristo.
Pero al final de cabo, bueno, nuestro Señor dijo, dichoso el que cree sin haber visto. Pues esperando que este próximo domingo tengan ustedes esa buena fortuna de poder escuchar estas lecturas, entenderlas de una mejor forma y brindarle al Señor todos los días tu obra de caridad mínima.